Y a esta hora de la mañana es momento de recibirlo al profesor Carlos Cacho Luna. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien. Bueno, ahí repasando, ¿no? Algunos Sí. títulos, lo que dejó las primeras declaraciones del presidente Mauricio Macri tras el acuerdo con el FMI y tras su retorno a la Argentina. Bueno, hoy el tema iba a ser local, efectivamente, Sí. por estas declaraciones de Macri. En lo que sí le podemos dar la razón es que es evidentemente histórico el acuerdo, Sí. pero no positivamente, sino negativamente, ¿no? Es el mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional del que, no del que se tenga memoria, sino concreta y objetivamente el más grande en la historia argentina. Sí, creo que el último, el de la Rúa, habría sido de 26 Un poco mil menos con millones, el creo, fondo, ¿no? un poco Sí. menos. Sí. 13.000 millones aproximadamente, Sí. Carlos Menem, Ajá, sí. por allí. Duhalde también endeudó en un monto importante, Sí. cercano a esa cifra. Y después los otros gobiernos, especialmente gobiernos militares, también se endeudaron en cifras relativamente menores. Sí, todo. Pero este es largamente el mayor endeudamiento de la historia argentina con el Fondo Monetario Internacional. Digamos también que el único presidente que se desendeudó, es decir, con el cual se desendeudó Argentina, fue Néstor Carlos Kirchner, que no solamente no tomó deuda, sino que pagó 9.800 millones de dólares para sacarnos de encima esta bolsa de cemento, digamos, que significa en la espalda de los argentinos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque por lo general, a diferencia de acuerdos financieros con la banca privada, por ejemplo, este acuerdo, este monto de dólares, 50.000 millones, no va a ser destinado a la producción o a activar la industria, sino que está vinculado fundamentalmente a asegurarse por parte de los acreedores externos el pago del capital de la deuda contraída, que por los próximos 30 meses está, curiosamente y coincidentemente, en el orden de los 50.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, nos prestan 50.000 millones de dólares para asegurarnos que en los próximos 30 meses los vencimientos por ese monto sean efectivamente pagados. Bueno, ya lo vamos a ampliar Bueno, este eso tema lo el próximo miércoles, ¿sí? Exacto. Volvemos al ámbito local porque, bueno, había quedado pendiente analizar, ¿no?, lo que fue la salida del ministro de Hacienda de la provincia, Ricardo Guerra, la decisión del gobernador y, bueno, y en base a eso analizar, ¿no?, lo que puede ocurrir de aquí en más. Exactamente. Bueno, nosotros dijimos acá en esta columna que desde el punto de vista judicial no habría prácticamente posibilidades de esperar algo distinto a lo que normalmente la justicia en nuestra provincia define, que es vinculada fundamentalmente a los intereses del poder político. Pero sí esperábamos cuáles podían ser las decisiones en materia política tomadas por el gobernador. Y había tres grandes decisiones, podríamos decir. Una, la de no hacer nada, dejar que la justicia se tomara su tiempo, investigara, pero mientras tanto iban a convivir dentro de su propio gabinete dos personas que se habían denunciado entre sí, gravemente, ¿no? Algo histórico también, ¿no?, que habíamos algo dicho, histórico. Sí. Esa situación era el peor escenario, no lo eligió el gobernador. La otra decisión podría haber sido que renunciaran los dos, Soria, el ex administrador de tierras y actual secretario de Asuntos Institucionales, con lo cual podría haberse visto hacia afuera como una especie de empate técnico en esta nueva interna que aflora en el oficialismo ya de manera bastante evidente entre el ex gobernador Beder Herrera y el gobernador actual Sergio Casas. Y la última, tercera, la que finalmente decisión que toma el gobernador de la provincia es echar a uno solo de los funcionarios, en este caso a Guerra, el más vinculado con Luis Beder Herrera, y mantener a Ariel Soria en su cargo, con lo cual define a su favor esta interna y abre una serie probablemente de nuevos capítulos cuya magnitud, cuya profundidad y cuya característica en términos de denuncia y de política todavía están por verse, ¿no? Pero me parece que lo más significativo para la gente, que está muy lejos de los intereses de la política, de esta especie de culebrón, podríamos decir, de quién es cada uno, porque lo cierto también es que muchos de estos funcionarios que se van realineando con un nuevo esquema de poder fueron los fanáticos defensores del anterior esquema, ¿no? También pasó antes con Massa y algunos de ellos, algunos de los que hoy se denominan casistas de paladar negro, fueron en su momento los más ultravederistas y fueron antes algunos de ellos ultramasistas. Con lo cual, en definitiva, hay una especie de gatopardismo de que, bueno, cambiemos algo para que en el fondo nada cambie. Esto sería lo grave para la gente o lo positivo, de acuerdo a las decisiones que pueda tomar de aquí en adelante el gobernador. Porque
me parece a mí, modestamente, que la decisión sobre el caso Guerra-Puig-Soria le da a Casas una posibilidad de mostrar que comienza una nueva etapa de gobierno y de que ahora sí van a discutirse de cara a la sociedad con transparencia, por ejemplo, los números de la provincia y las políticas más elementales que un gobierno peronista debiera abordar y que desde mi punto de vista están todavía ausentes. Me refiero a la vivienda, me refiero a la política de tierras de la que ya hemos hablado acá, la posibilidad de acceder, de que tenga nuestra gente la posibilidad de acceder a un lote con servicio con relativa facilidad, a un lote rural para la producción. Transparentar, digo, por ejemplo, Franco, que en términos interanuales, ¿no? En el último año, de junio a junio, la recaudación de nuestra provincia se incrementó en un 40%. Y esto se debe a que el tarifazo significó, entre otras cosas, el aumento del IVA, que viene en todas las boletas, y el IVA es un impuesto coparticipable, o sea, todos los estados provinciales, en este caso hablamos del nuestro, llegó a valores cercanos a ese 40%, y la pauta salarial de incremento en ese año, sumado los dos aumentos, apenas alcanzó 15 puntos. Es mucha esa diferencia, sería muy bueno que la nueva administración de Hacienda comience a pensar y a decidir, por cierto, cómo va a explicar, cómo va a transparentar, pero sobre todo cómo va a aplicar ese fondo, yo no diría excedente, pero que la provincia está recibiendo y que es imperioso que se ponga de algún modo en el bolsillo de los trabajadores. Sí, porque bueno, a partir de esta decisión empezaron a surgir muchas noticias, ¿sí? Muchos rumores sobre lo que se habría generado durante la gestión de Ricardo Guerra, algunas denuncias, ¿sí? Bueno, sobre fondos que están faltando, sobre algunos beneficios a proveedores y demás. Bueno, están estas denuncias en el medio, ¿no? Mire, lo peor que le podría pasar al peronismo oficialista en el gobierno es que no solamente que existan denuncias, sino que las denuncias no lleguen a nada. Porque acá hay que ser ciertamente riguroso en algo. En los últimos 2 años y medio, el gobernador de la provincia es Sergio Casas. Y más allá de lo que uno supone y de lo que se pueda decir y de los trascendidos, el responsable individual de la función ejecutiva es el gobernador y en consecuencia de todos los actos que tiene bajo su directa administración. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, si se hacen denuncias que espero que prosperen y que la gente pueda saber qué pasa, pero sobre todo advertir que lo más importante es que esta proclamada unidad del gobernador finalmente se concrete, ¿no? Que no aparezca el triunfo como de unos sobre otros, porque en realidad somos pocos, nos conocemos muchos, sabemos quién es quién más o menos en el esquema de poder en la provincia de La Rioja, y lo que esperamos es que en el año y medio que le queda a Sergio Casas, más allá de que algunos comiencen, desde mi punto de vista, apresuradamente a hablar de una reelección, lo importante es resolver los problemas que han estado allí bajo la alfombra, no diría, pero sí por lo menos estancados, una especie de stand-by, para usar un término de moda, en un stand-by sin resolución positiva durante 2 años y medio. Yo creo que esta decisión de Casas de poner un hombre de su confianza en el Ministerio de Hacienda también lo carga de responsabilidades. Ya nadie va a poder decir que las decisiones que esta administración toma se deben a la influencia excesiva de un poder que está fuera exclusivamente del gobierno del Estado. Así que son los interrogantes y nuestra expectativa es que se abra una nueva etapa positiva, que en este año y medio que le queda de gobierno a Casas resuelva lo que se pueda y por lo menos deje iniciado la resolución o encaminada los graves problemas que nuestra provincia tiene y por supuesto de los que nos vamos a tratar de ocupar en las próximas ediciones de nuestra columna. Muy bien, muchísimas gracias. Cacho. Muy bien, bueno, volvemos el miércoles y retomamos con todo este análisis. Volvemos con ustedes a Estudios para seguir haciendo la mañana de provincia.